Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Vamos a estar. Hoy vamos a comenzar, mis hermanos, una especie de miniserie acerca de la gracia o la suficiencia de la gracia. Vamos a comenzar este miniserie y yo creo que durante estas 3 semanas que vamos a estar aquí predicando acerca de la suficiencia de la gracia, usted pueda orar a Dios para que Dios esté hablando a su corazón, para que Dios esté diciéndole lo que es la suficiencia de la gracia. Este es un tema bien importante y a veces manejamos tanto el término de la gracia, Dios por gracia me hizo esto, pero a veces no entendemos ese aspecto de la gracia. Así que les voy a pedir que vamos a pensar un poquito en esto, la suficiencia de la gracia para el creyente. La suficiencia de la gracia para el creyente. Y hacemos una preguntita. ¿Es suficiente la gracia para los problemas de la vida del creyente? ¿Es suficiente la gracia salvadora a mis diversos problemas que yo enfrento cada día y los retos y los desafíos que enfrentamos? ¿Es suficiente la gracia a esos problemas y retos que tenemos? ¿Me entiende Dios o soy yo que no lo veo? ¿Son relevantes para mí la oración, la palabra de Dios, el evangelio, la vida de iglesia ante los desafíos, retos, dificultades que yo enfrento cada día? Estas son preguntas realistas que muchas veces nosotros en algún momento no hemos hecho. ¿Acaso es suficiente todo esto de iglesia para lo que yo enfrento, lo que yo paso? ¿Acaso la palabra de Dios es lo que es? Uno más que otros hacen esa pregunta y dependiendo el nivel de problema o dependiendo la escala de problema que tú tengas o que estemos atravesando, podemos tener estas preguntas y este pensar así. Durante algunas semanas, mis hermanos, vamos a estar viendo estos temas bíblicos, vamos a dar respuesta a estas preguntas que tenemos aquí. Y vamos a ver en esta semana, vamos a estar viendo lo que somos, lo que tenemos y la seguridad de eso. Durante estas 3 semanas vamos a estar predicando 3 temas relacionados a la gracia. Y el primer tema que vamos a ver va a ser de hoy. Vamos a ver la suficiencia de la gracia de Dios en Cristo. La suficiencia de la gracia de Dios en Cristo. Después vamos a ver la suficiencia del Espíritu Santo. La suficiencia del Espíritu Santo. Y por último vamos a ver la suficiencia de las Santas Escrituras. La suficiencia de las Santas Escrituras. Déjenme le cuento una historia de un mendigo que tenía un sueño. Este sueño que tiene el mendigo era poder viajar en un crucero. Tal vez eso es su sueño, ¿no? ¿Verdad? Pues este mendigo quería viajar en un crucero y él decidió ahorrar por años ahorrando para comprar ese pasaje de ese crucero y poder cumplir su sueño. ¿Cuál era? Viajar, estar en un crucero. Al cabo de unos años, este mendigo logró reunir el dinero y compró el pasaje de crucero. Es interesante que como él sabía que en los cruceros habían comida extravagante, él sabía que no iba a poder costear lo que costaba la comida. Así que hizo lo mejor que pudo, o lo que se adecuaba a su necesidad, y compró galletas y mantequilla de maní para comer durante su viaje en el crucero. Al cabo de unos días que está en el crucero, él ve que las personas están comiendo, disfrutando de comida buena, comida de una muy alta calidad. Tanto así que su galleta y su mantequilla se volvieron rancia. Y comenzó el hambre y él estaba tan hambriento, este mendigo, que entonces le dice a un conserje que por favor le dejara trabajar por alimento en el crucero. Y el conserje le dijo a este hombre: Señor, ¿no se ha dado cuenta que la comida
está incluida en el pasaje. Usted puede comer de todo lo que quiera. Un montón de cristianos vivimos como este hombre, sin darnos cuenta de las riquezas, de las providencias ilimitadas que tenemos en Cristo Jesús. Vivimos de esta forma. No hay necesidad, mis hermanos, de ser así. Cualquier cosa que nosotros deseemos o que necesitemos está incluido en el costo de admisión y el Salvador lo pagó por nosotros. Cristo ha derramado bendiciones, riquezas, gracia ilimitada para que nosotros vivamos la vida cristiana, pero nosotros seguimos viviendo como el mendigo, con nuestra mantequilla de maní y la galleta, porque no nos damos cuenta que tenemos todos esos alimentos, solamente toma y come lo que quiere. Ahí está la gracia, pero no la podemos ver. En esta tarde yo creo que nosotros veamos y disfrutemos este tema, la suficiencia de la gracia de Dios en Cristo. Y muchas veces cuando nosotros pensamos acerca de la gracia de Dios, cuando pensamos en este término de la gracia y su suficiencia, ¿es suficiente? Cuando pensamos acerca de la gracia y su suficiencia, nosotros no entendemos lo que eso significa. No entendemos lo inmenso que es la gracia de Dios. No entendemos lo que hay a favor de nuestro en la gracia de Dios. Hay una sola palabra que incluye todas las riquezas que nosotros encontramos en Cristo. Y esa palabra es gracia. ¿Qué palabra tan extraordinaria? Gracia. En breve vamos a meternos un poquito en lleno en lo que significa esta palabra. Esta palabra de gracia es usada más de 150 veces en el Nuevo Testamento y también se usa en el Antiguo Testamento en otra forma. De diversas formas se usa esta palabra gracia en el Antiguo Testamento. La gracia es el favor divino de Dios derramado sobre la gente que no lo merece. La gracia es el medio por el cual nosotros recibimos todos los beneficios o todo beneficio, tanto físicos como espirituales, de parte de Dios. Usted ni nadie, miren esto, usted ni nadie puede recibir ningún bien, favor o bendición, incluso las aflicciones que vienen a este mundo, nadie la puede recibir al menos que no sea por la gracia de Dios. Nada viene a nosotros que no proceda de la gracia de Dios. Aún las aflicciones. Aún las aflicciones, como vamos a ver en breve. Es tanto así, mis hermanos, que aún los impíos, o sea, las personas que no son convertidos, que no creen en Dios, disfrutan de la gracia de Dios en un cierto punto. A esto los teólogos le llamarían la gracia común. La gracia común se refiere a ese cuidado que Dios tiene en particular por toda la creación. O sea, todos disfrutamos de la gracia en común de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso es gracia común. Dios no le da lluvia a Miguel Ángel en su casa, le da lluvia a todo el mundo. Eso es gracia común. Aún los impíos disfrutan de esa gracia común. Esa gracia común es esa gracia que Dios tiene para sostener la creación. Dice la Biblia que Dios se encarga de alimentar hasta los pajarillos. Ellos se encargan de alimentarse, hasta ellos disfrutan de la gracia común que Dios da. A través de esa gracia común, Dios refrena a la humanidad de que se vaya en picada en la depravación. Es la gracia común de Dios que retiene que la humanidad se vaya en picada en la depravación. Es Dios quien mantiene el orden. Usted tal vez no lo cree, pero Dios mantiene el orden, eso es gracia común. Si acaso hay un poquito de orden en la conciencia del hombre, en la mente del hombre, es porque Dios la mantiene. Es interesante, usted se pone a pensar un poquito en el cosmos, en el mundo que Dios ha creado. Si un Dios no lo sosteniera como lo sostiene, fuera un caos. ¿Usted se ha puesto a ver dónde está la Tierra en la Vía Láctea? Un poquito más cerca del Sol, nos quemamos.
un poquito más lejos del Sol, nos congelamos. En el universo hay millones y millones de meteoritos que son una amenaza potencial todos los días para nuestro planeta, capaces de acabar con este planeta. Ese es el temor de los científicos, en que un día ese meteorito venga y acabe con todo. Por eso están tan afanados con Marte, con Júpiter y con todos esos otros planetas, porque quieren un plan B en caso de. ¿Usted piensa que si Dios en su gracia común no mantiene en orden el universo, estuviéramos aquí? Eso es gracia común. Si Dios mantiene la sociedad todavía con un poquito de moralidad, con una conciencia todavía de que sabe que esto es malo, eso es gracia común. Entonces, Dios de una forma común ha dado su gracia común también para todo, pero la gracia de Dios se ha manifestado de una forma especial y tan gloriosa para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios la gracia es sin límite, es infinita. Dice Santiago capítulo 4:6, que está en pantalla, Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes son los justos, los santos, los creyentes. Dice, Él da mayor gracia, un grado mayor de gracia para los humildes. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es exactamente la gracia? ¿Qué es exactamente la gracia? Mira, mis hermanos, el significado de la gracia de Dios es simple, pero es profundo, e infinito, e extenso. Es simple, pero es profundo, es infinito, es extenso. La Biblia, por toda la Biblia usted encuentra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, usted encuentra la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento la gracia de Dios es la que llaman kairene o haris, perdón. Haris es la palabra griega y en el hebreo habla de una palabra que se relaciona con la bondad de Dios. La gracia, aparece por toda la Biblia la palabra la gracia de Dios de una forma directa o indirecta. Y yo quisiera como que nosotros vayamos a recopilar todo lo que significa la gracia de Dios para poder formar como una definición que cubra todo lo que, ni aún así vamos a llegar, pero que cubra por lo menos lo que significa la gracia de Dios. La gracia es el favor, la bondad de Dios inmerecida, gratis y no ganada. Es un regalo dado por Dios, no porque nosotros seamos dignos de Él, sino solamente porque Dios de su gran amor quiere darlo. Es la que capacita al creyente para que comprenda y acepte y disfrute inmediatamente del plan de salvación. La gracia es el favor divino de Dios sobre aquellos que merecen la ira y el juicio de Dios. La gracia es una fuerza, es un poder que nos transforma, que nos despierta del sueño. Es un poder que nos da vida en medio de la muerte, que nos transforma del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios. Es el poder que nos salva, que nos mantiene, que nos capacita, que nos santifica y que nos glorificará. En un sentido teológico, esto es la gracia. No le voy a dar toda la cita que hay, pero después usted puede buscar Efesios capítulo 2, versículo 5 hasta el 9, o también 2 Timoteo 1, 9, Romanos 5, 20, Colosenses 1, 13 al 14, si desea buscarlo en su casa. Ahora, en un sentido práctico, que tal vez esa es la parte que nos interesa más a nosotros. En el sentido práctico, en el día a día, ¿qué es la gracia para ti? ¿Cómo se vería? En un sentido práctico, en el día a día, la gracia es la que nos elige, es la que nos salva, la que nos llama con un llamamiento santo, es la que nos usa, la que nos sustenta, la que nos capacita para vivir la vida cristiana. La gracia es la que nos capacita
para nosotros vivir la vida cristiana. Es la que nos hace humilde. La gracia es la que nos hace humilde. La que nos ayuda a aceptar que no podemos ganar el favor de Dios, solo recibirlo. Es la gracia que aplasta nuestro orgullo y dice, Señor, yo no puedo. Ayúdame. Sí, Señor, ayúdame. La gracia que hace eso. Es la que pone límite a nuestras habilidades para que la gloria del poder sea de Dios, que es maravilloso. ¿Sabe qué? Que muchas veces nosotros somos tan autosuficientes que queremos hacer todos y, bueno, Dios, pero yo puedo hacer esto yo solo, Dios, no me ayude. La gracia se encarga de decirte, no, tú no puedes nada. Tú necesitas a Dios. La gracia es la que limita mis habilidades. ¿Sabes que no tengo muchas habilidades? Pero te lleva a un punto de impotencia que tú sabes que no puedes hacer nada para que entonces clames a Dios. Es la que nos hace humilde, la que nos ayuda a aceptar que no podemos ganar el favor de Dios solamente recibirlo. Es la que nos pone esos límites. La gracia es la que nos da victoria sobre la tentación. La gracia es la que nos ayuda a soportar el sufrimiento, el dolor. La gracia es la que nos ayuda a entender la palabra de Dios y aplicarla sabiamente a nuestra vida en el día a día. La que nos acerca a la comunión con Dios y a la oración. La que nos permite servir al Señor de manera eficiente. Es la fuerza en la debilidad del creyente. Esta es una definición más práctica de lo que es la gracia. Ahora, yo creo que nosotros veamos un ejemplo, y nos vamos a enfocar hoy, un ejemplo de cómo se manifiesta la suficiencia de la gracia. Y creo que vaya conmigo a 2 Corintios 12. Vamos a enfocarnos en el versículo 7 hasta el 10, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. 2 Corintios 12. En este pasaje es interesante porque nos habla acerca de Pablo. Pablo experimentó la gracia de Dios. Miren cómo dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer los del versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Pablo experimentó de una forma en su carne lo que es depender de la gracia de Dios. Pablo fue uno de aquellas personas que experimentó sufrimiento más grande como ningún otro de nosotros tal vez hemos experimentado.
Con motivo a la revelación que Pablo tuvo, que ya leímos en los versículos 1 al 6, con motivo a esto, a ese arrebatamiento que tuvo al tercer cielo, bueno, al cielo o al paraíso, dice que Pablo escuchó en aquel lugar que palabras increíbles o inefables, las cuales no pueden ser expresadas por el hombre. O sea, Pablo no podía contar lo que escuchó. Pablo, calle esa palabra, porque son palabras tan maravillosas que el hombre no puede escucharla o no puede pronunciarla. Con motivo de esa experiencia que Pablo, que tal vez le fuera tentado a gloriarse o a sentirse orgulloso o a enaltecerse, el orgullo podía inundar el corazón de Pablo. Con motivo a eso, Pablo podía creerse que yo soy el super Pablo. ¡Wow! Dios me cogió. Dios me llevó al tercer cielo. El super Pablo. Con motivo a esa revelación, en la cual la tentación de sentirse vanaglorioso estaba ahí al acecho de Pablo, con motivo a esto, Dios hizo algo que Pablo quería que Dios lo quitara. Pero Dios sabe muy bien, Dios es más sabio que nosotros. Dios sabe. Dios, siendo más sabio que nosotros, le dio a Pablo un aguijón en la carne. Dios permitió que un mensajero de Satanás abofetee a Pablo para que no se enaltezca sobremanera, o sea, para impedir que se volviera orgulloso. Eso dice el versículo 7. ¿Sabe qué interesante, mis hermanos? Si la soberbia, si la arrogancia, si el orgullo, si la prepotencia invade nuestros corazones, Dios va a usar lo que sea para que no persista eso en nuestro corazón, en nuestras vidas. Incluso Dios va a usar, si así es necesario, un aguijón en la carne. Aunque no lo creas, si Dios hace eso, eso es gracia. Si Dios decide poner un aguijón en la carne con tal de que el orgullo y la arrogancia no permanezcan en mi corazón, y si Dios hace eso, eso es gracia. Eso es gracia. Dice el versículo 8, vamos a verlo otra vez. Versículo 8 dice: pero respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El texto no dice en cuántas ocasiones o cuánto tiempo pasó, pero Pablo oró al Señor 3 veces. Señor, quítame este aguijón de la carne, por favor. Yo no lo aguanto, quítamelo. Dios nos respondió otra vez. Señor, en otro momento, en otra ocasión, quítame este aguijón de la carne. Dios nos respondió. Bueno, sí respondió, pero le dijo lo mismo, parece. No. Por 3 ocasiones, Pablo rogó al Señor que le quitara ese aguijón de la carne. Pero Dios no quiso. Dios dejaría ese aguijón ahí durante la vida de Pablo hasta que muriera. ¡Wow! Dios dejaría ese aguijón en la vida de Pablo hasta que él muera. Porque ese aguijón tenía un propósito en la vida de Pablo. Este aguijón en la carne que Pablo tenía, no sabemos específicamente qué es o qué era. Muchas personas especulan lo que podría ser, pero sí sabemos algo. Este aguijón que Pablo tenía en la carne era una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica proporcionada por Satanás y permitida por Dios. Recuérdense que el mensajero de Satanás fue quien fue el aguijón para Pablo. Y esta era una enfermedad crónica que Pablo tenía, que Dios permitió que Satanás la ejecutara sobre Pablo con un propósito, porque Dios quería que Pablo llevara a Pablo a ser humilde en su debilidad, a depender de Dios, a depender de su gracia para fortalecerse en Dios. No sé qué enfermedad era, pues algunos piensan que era una especie de ceguera que Pablo tenía. Algunos piensan que Pablo tenía
alguna enfermedad en el cuerpo del estómago. No sabemos qué era, pero era una enfermedad crónica que él tenía, la cual venía tal vez cada cierto tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero cuando venía lo aplastaba, lo echaba al suelo. Y Dios le dice, no, Pablo, no te lo voy a quitar. Ese aguijón está puesto ahí por un propósito. Y el propósito es impedir que se te suban los humos a la cabeza. Impedir que no sé cómo dices en México, pero impedir que te creas más de lo que debe ser. Miren la respuesta de Dios en el versículo 9. Dice Pablo, después que le oré 3 veces y me ha dicho, ¿quién? Dios. Me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La respuesta de Dios a la petición de Pablo en este versículo 8 que él hizo fue, Pablo, bástate en mi gracia. Pablo, mi gracia es lo que tú necesitas, no que te quite el aguijón. Pablo, que mi gracia te sea suficiente. Es verdad que ese aguijón es fuerte, Pablo, pero mi gracia es mayor y es más suficiente. Pablo, mi poder actuará mejor cuando tú te sientas débil. Es esto lo que Dios le está diciendo a Pablo. Pablo, mi poder va a actuar mejor en tu vida cuando tú te sientas débil, impotente, incapaz por ti mismo. Entonces es ahí donde el poder mío se va a manifestar en tu vida. Cuando te sientas impotente, débil, cuando digas yo no puedo con esto, cuando sientas la potencia de ese aguijón, tú vas a entender que solo Dios puede ayudarte. Tú vas a entender que solo la gracia de Dios te puede sostener y solo su poder te puede salvar y no tú mismo. Hay un dicho que dice Dios aprieta pero no ahorca. En otro pasaje en la Biblia nos habla, dice, yo creo que David, si no me equivoco, creo que fue David, después de que Dios trajo a él aflicción y dolor por algo que hizo, no sé si fue por el pecado de esa vez que él cometió. Pero dice la Biblia que David dijo, después de que pasó de esa aflicción, wow, fue bueno que tú me afligieras, Señor. Dice, fue bueno que me afligieras. Mis hermanos, qué sabio es Dios. Qué sabio es Dios al lidiar con mi corazón y al lidiar con el tuyo. Qué sabio es el Señor al lidiar con mi corazón y al lidiar con el tuyo. ¿Usted sabe cuál fue la actitud de Pablo cuando Dios le dijo no? Cuando Dios le dijo, Pablo, no te voy a quitar el aguijón. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Bueno, la actitud de Pablo ante esta situación, ante la respuesta de Dios, fue, versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me llama mucha atención porque aquí Pablo no tomó esa actitud de queja. Recuérdense que era una enfermedad crónica la que tenía él. Pablo no tomó la actitud de queja. Pablo no tomó esa actitud de malcriadeza. Pablo no se enojó contra Dios y tomó una actitud de aislarse de Dios y aislarse de los demás. No, eso no fue lo que hizo Pablo. Pablo no cayó en depresión. Pablo ni se sumergió en la lágrima, ni en decaimiento físico, emocional o espiritual. No, eso no fue lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo cuando escuchó el no de Dios? Cuando dijo, bástate en mi gracia. Pablo dice que de buena gana se iba a gloriar en sus debilidades. Pablo no tomó esa actitud, sino que dice con buena gana, con alegría.
En medio del dolor, se jactaba en su debilidad o en su debilidad para que el poder sea de Cristo. Para que la capacidad del poder de hacer algo no venga de Él, sino de Cristo. Pablo iba a decir, Señor, si tú dejaste y si tú vas a dejar este aguijón en mi carne, con buena gana yo lo asumo. Y aunque esté ahí sufriendo por el aguijón, yo sé que si viene algún alivio, si viene algún consuelo, si viene alguna restauración de ese aguijón, yo sé que no fue por mí. Si algo pasa, es porque tú lo hiciste. Lo que Dios estaba buscando era que Pablo fuera dependiente de la gracia de Dios en su debilidad. Esto es importante porque la arrogancia nos hace tan autosuficiente que no necesitamos ni de Dios ni de nadie. Pero cuando Dios te lleva a la bancarrota, ahí tú levantas los ojos al cielo. Señor, ayúdame. Ayúdame, no puedo más con mi vida, no puedo más con esto, no puedo más con este hombre, no puedo más con esta mujer, no puedo más con esto, con mis hijos, con lo que sea. Ayúdame, si tú no haces algo, yo no sé qué va a pasar. Fortaléceme, dame tu gracia. Dios quiere llevarnos a ese punto para que tú entiendas que el poder es de Él. La gracia de Dios es suficiente para lidiar con esas situaciones. Pablo entendía, Dios quería llevar a Pablo a esta situación para que Pablo se diera cuenta que la fortaleza que vendría no vendría de Pablo, vendría de Dios. Eso es gracia, mis hermanos. Cuando Dios nos lleva a nuestras incapacidades de darle solución a nuestros problemas para que dependamos de su solución y ayuda. Eso es gracia. Cuando Dios te dice, no, ¿tú quieres resolver eso en tu problema? Bueno, te lo voy a frustrar para que no puedas resolverlo. Ahora clama a mí y espera que yo lo resuelva. Sí, Señor, ahora entendí. Eso es gracia. A eso no nos gusta, pero es gracia. ¿Te has sentido tú en algún momento impotente? ¿Piensa que la impotencia a veces es mala o es buena? A veces ayuda la impotencia. ¿Sabe por qué? Porque solamente cuando tú llegas a la impotencia, tú te das cuenta que está fuera de tu control, no puedes hacer nada, pero sabes que hay alguien que sí puede hacerlo. Y hace así y mira a Dios. La impotencia muchas veces es un instrumento de Dios para humillar nuestro corazón y volcar nuestros ojos hacia Él. Alzaré mis ojos a los montes, donde viene mi socorro. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, donde está Dios. De ahí viene mi socorro. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, a Esteban nadie podía salvarlo en ese momento. Un montón de hombres con piedras en la mano. Él nada más hizo una sola cosa, levantó sus ojos al cielo. Y dice que vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en los cielos. Esa experiencia de gloria que tuvo tan grande, que vio, fue tan maravillosa y tan grande, que yo creo que las piedras que le golpearon y que la mataron, él ni se dio cuenta de eso. Porque Dios, de una forma u otra, impidió que sintiera dolor por eso. Ni se llenó de miedo. Incluso dijo, Señor, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. La misma palabra que Jesús dijo. Cuando Dios decide llevarnos a las incapacidades para que no solucionemos los problemas por nuestra propia cuenta, eso es gracia, para que nos volquemos a Él. Versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es contracultura. Esta frase, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, es contracultura. La cultura y la sociedad te dice que tú tienes que ser fuerte. No queremos hombre débil, ni mujeres débil, fuerte. Sé hombre.
Hay esas madres amargadas que le inculcan a sus hijos o a sus hijas que tienen que ser fuertes, hombres, corajudos, porque yo pasé esto y pasé lo otro. Y forman a sus hijos con esas actitudes. No llores. Los hombres no lloran. Levántate. Sé hombre. Sé mujer. O mujer, compórtate como hombre. Pero nunca sea débil. Nunca baje la cabeza pidiendo disculpas, no. Los débiles no prosperan en este mundo. Por eso digo que este versículo es contra cultura. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jesús dijo, el que se enaltece, Dios lo aplasta. Pero el que se humilla, Dios le exalta. A partir de esto, Pablo entendió, mis hermanos, Pablo entendió que por amor a Cristo, él entendió que por amor a Cristo debía de gozarse en su debilidad, en sufrimiento, en afrenta, o sea, afrenta es insultos, o sea, debía aguantar insultos, en afrenta, en insultos, en medio de las necesidades físicas o emocionales. Por amor a Cristo, él debería de soportar eso y en esa debilidad depender del socorro y la ayuda de Dios. Debía de gozarse en medio de las persecuciones, en medio de la angustia, debía de gozarse en medio de la preocupación, porque solo así Pablo entendería que cuando esté en esa capacidad, esté en esa debilidad, incapacitado en su propia fuerza, entonces él entendería que solamente Dios podía socorrerlo y Dios podía sostenerlo y fortalecerlo con su gracia. La gracia de Cristo iba a fortalecer a Pablo. Él entendió eso. Pablo paró de pedir al Señor que le quite el aguijón, porque Dios le dijo, mira, mi gracia es lo único que te voy a dar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a patalear o la vas a tomar con gozo? Bueno, la tomo con gozo, Señor. Eso hizo Pablo. La gracia de Dios hizo que Pablo se graduara en la escuela de sufrimiento, donde el orgullo y la autosuficiencia quedan obsoletas. La gracia de Dios hizo que Pablo se graduara en la escuela del sufrimiento, donde el orgullo y la autosuficiencia quedan obsoletas. ¿Te quieres graduar de esa escuela también? Yo quiero graduarme. Que Dios me lleve a esa escuela donde el orgullo y la autosuficiencia quedan obsoletas ante la gracia de Él. Yo creo que vea conmigo, porque esto que estoy diciendo aquí, Pablo lo entendió y lo vivió. Y por eso fue que dijo lo que dijo en los versículos, en capítulo 11. Vete un poquito más atrás conmigo. Capítulo 11, versículo 22 hasta el 30. Vamos a leer hasta el 31 más o menos. No lo puse en pantalla, pero usted lo lee en su Biblia. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, o sea, para arrestarme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aquí está narrando todas las circunstancias que él vivió, donde el único que pudo ayudarle fue Dios, la gracia de Dios. Tú has pasado, tal vez tú no has pasado ni por una milésima de eso. Él supo lo que significa esto. Bástate mi gracia. Y si eso es poco, vete conmigo ahora un poquito a Filipenses. A muchos les gusta este versículo. A muchos les gusta, nomás que lo sacan fuera de contexto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parecía como un lema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no entienden lo que dice antes de este versículo. Filipenses 4:11-13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Quién? Dice Pablo. He aprendido a estar alegre, a contentarme cualquiera que sea mi condición. ¡Wow, Pablo! ¿Cuál es el secreto de Pablo de la alegría? Pablo dice, yo he aprendido, no que nació. Pablo no nació con el contentamiento, aprendió. ¿Y cómo aprendió? A través del sufrimiento y dependiendo de la gracia de Dios. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, sé vivir humildemente. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, y así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era alguien experimentado en sufrimiento y era alguien experimentado en la gracia de Dios que en su debilidad le fortalecía. La gracia es el antídoto contra la amargura y el camino al contentamiento en Cristo. La gracia es el antídoto contra la amargura y el contentamiento en Cristo. La gracia. Yo espero que después de hoy tú aprecies más lo que significa la gracia. Es esa gracia de Dios que te sostiene. ¿Qué cosa aprendemos de esta y podemos llevarnos a nuestras casas? La primera cosa que podemos aprender de este pasaje es humildad. Dios sabe que somos propensos. Sí, Dios nos conoce. Dios sabe que somos propensos al orgullo, especialmente cuando tenemos una posición de liderazgo espiritual. O sea, los pastores no escapamos de eso y otros más. Por lo tanto, Dios a menudo usa la oposición y el sufrimiento para enseñarnos la humildad. Que Dios ponga pruebas en nuestras vidas para refrenar el pecado y producir una vida piadosa, eso es gracia. Cuando Dios te baja de una nube a la tierra, eso es gracia. ¿Sí? Cuando Dios te aplasta, aunque no te mata, y te hace llorar, eso es gracia. Porque Dios sabe el fin tuyo si no es eso. Nabucodonosor estaba ahí en Babilonia, contemplando Babilonia, el rey de Babilonia, ustedes saben, contemplando su ciudad. Una ciudad hermosa, si no me acuerdo, ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo. Por los jardines colgantes que habían, creo yo.
Y está Nabucodonosor y se levanta y ve esa ciudad así que él creó. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con el poder de mi fuerza? Para gloria mía la hice yo, dice Nabucodonosor. Dice que al instante Dios lo hizo que se comportara como animal, como una fiera del campo. Perdió la razón de sí. Hasta el día de hoy los médicos están tratando de saber qué fue lo que le pasó a este hombre. Perdió la razón de sí, se comportaba como el animal. Dice que las uñas le crecieron como un animal, el cabello, comía hierba como la vaca y los animales. Duró un tiempo así, un rey. Y cuando volvió de allá, ¿sabe cómo volvió? Volvió reconociendo a Dios. Ese es el Dios de los cielos. Adoren todo al Dios creador de los cielos y la tierra. Dios lo bajó de su nube y después vino humilde. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Qué otra cosa aprendemos? Aprendemos dependencia. Dependencia. Muchas veces Dios usa a otros creyentes, a otros cristianos en nuestra vida como un canal de gracia. Pero Dios quiere, mis hermanos, Dios quiere que Él sea la fuente de esa gracia. Nosotros tendemos a ir primero donde otras personas con nuestros problemas, con nuestros dolores, para que nos entiendan, y no donde Dios. No es que es malo ir donde otra persona, pero ve primero donde el jefe. Ve primero donde Dios. Clámale a Él y deja que también otros creyentes te sirvan, pero no ponga a Dios a un lado y te apoye en el apoyo de otras personas. Es Dios. Otra cosa es aceptar un no de Dios de buena gana. Aceptar un no de Dios de buena gana nos puede ayudar a poder comprender mejor los propósitos de Dios detrás de ese dicho no. Sabremos que lo único que puede sustentarnos es la suficiencia de su gracia. Aceptar un no de Dios con buena gana te puede ayudar a que tú comprendas mejor lo que Dios está haciendo, aunque tú no sepas. Otra cosa que aprendemos, poder. El mismo sufrimiento que revela nuestra debilidad, revela también el poder de Dios. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos menos efectivos en nuestras fuerzas humanas y tenemos únicamente el poder de Dios para sostenernos, entonces somos canales adecuados a través de los cuales fluye ese poder de Dios. Cuando tú clamas a Dios, porque eres impotente y no puedes, entonces Dios va a manifestar su poder. La gracia de Dios es más que suficiente, mis hermanos. La gracia de Dios es suficiente para cada una de nuestras necesidades física, espiritual y emocional. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente en nuestra relación con Dios. La gracia de Dios es suficientemente profunda y confiable para que nos acerquemos a Dios durante los tiempos de dificultad. La gracia te ayuda a acercarte a Dios. Dice, si no me equivoco, creo que en Hebreos capítulo algo como 9 por ahí dice que entremos confiadamente al trono de la gracia y encontraremos gracia para el oportuno socorro. La pregunta que me hago aquí es esta. ¿Estás tú conforme, soportando debilidad, insulto, angustia, persecuciones por la causa de Cristo para que puedas ser más fuerte espiritualmente, incluso en medio de la debilidad física y emocionales? ¿Está conforme? La palabra conforme implica alegría, aceptar con gozo lo que el Señor está mandando. ¿Está conforme? La gracia de Dios en Cristo es suficiente. Y lo más maravilloso es que esa gracia de Dios está ahí disponible para ti. Para ti y para mí. Por eso decía en la ilustración cuando comenzamos que somos como mendigos. Que estén en el ferry o en el crucero. Deseando comida de todo lo que tienen las personas ahí comiendo, disfrutando. Pero pensando que eso cuesta y que no tiene dinero.
pero no se da cuenta que si Él está ahí, fue porque pagó un boleto. Y porque ese boleto que pagó incluye todo. Solamente tiene que ir y comer. La gracia está ahí en Cristo. Extiende tu mano y come de esa gracia. Yo espero que a partir de hoy nosotros podamos apreciar que verdaderamente la gracia de Dios es suficiente para todas tus necesidades físicas, emocionales y espirituales. El favor de Dios está disponible, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a experimentar debilidad para que lo veamos a Él como esa fuente de gracia que tú y yo necesitamos. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Dios, a enseñar tu palabra aquí, al ver tu palabra, Señor, no podemos decir otra cosa más que gracias. Gracias por mandar sufrimiento en nuestras vidas. Porque dicho sufrimiento a veces nos perfeccionan, o así es, nos perfeccionan para que dependamos de ese poder tuyo, de esa gracia tuya. Gracias porque tú nos has dado tantas riquezas en Cristo, abundante y tan maravillosa, extensa, infinita, a disposición nuestra. Gracias por eso. Pero perdónanos también porque muchas veces no la apreciamos o ni siquiera nos damos cuenta que está ahí o le restamos importancia. Ayúdanos a socorrernos en esa gracia que tú has ofrecido en Cristo Jesús, las bendiciones que tenemos en Cristo para lidiar, para vivir la vida cristiana, para enfrentar los desafíos, retos y problemas de la vida. Ayúdanos a socorrernos en tu gracia, Señor Jesús. Porque tú dices que cuando somos débiles, entonces tú nos vas a fortalecer. Tu gracia nos va a socorrer. Te alabamos, Señor, y gracias por ser tan bueno. Muchas gracias. Sé con cada uno de los hermanos aquí, en sus diversas dificultades o problemas que tengan, Señor, que tú lo conoces, que tú suministres una porción extensa de gracia sobre su vida, Señor, conforme a su necesidad, y aún más abundante, porque tú nos has dado gracia aún más abundante sobre ellos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has hablado. Pero también te pido, Señor, que si aún, Señor, no sabemos entender lo que tan siquiera es la gracia, porque tal vez no hemos experimentado lo que es la salvación, te pido, Señor, que traiga arrepentimiento y convicción de pecado. Dios, que no dependamos de la gracia común, porque la gracia común es común, pero la gracia particular es la gracia salvadora. A esa gracia que está en Cristo, que dice: venid a mí todos aquellos que están cansados y turbados, y yo los haré descansar. Es esa gracia que se manifiesta como en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Reconocer nuestros pecados y reconocer que Cristo es mi salvación. Y arrepentirme de ello y confiar en ti. Y si hago eso, eso es gracia. Y eso me ayuda a entrar a esa gracia particular. Dios, que sea tu Dios trabajando en cada uno de nuestros corazones. Gracias por este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.